En los 101.7 de la FM Radio Comas. Hoy 28 de junio nos reencontramos aquí como todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Los acompañará en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia, porque como ya sabes, más vale prevenir que medicar. ¿La felicidad aumenta las defensas del organismo? ¿El embarazo a mayor edad puede incrementar el riesgo de cáncer de seno? Esos son los temas que trataremos hoy aquí en Tu Amigo Sisol. Y ahora sí, ya vamos con la secuencia, nuestra secuencia Cuidando tu Salud, a cargo de la doctora Zarela Solís. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Tu Amigo Sisol hoy 28 de junio. Adelante con las informaciones. Hola, buenos días, Rocío. Un saludo a todos tus radio oyentes. Como nuestra misión es prevenir, quiero empezar por un tema preocupante que se ha conocido esta semana, gracias a una encuesta de Cedro que dio cuenta que un gran porcentaje de jóvenes universitarios recurren a las bebidas energizantes para no dormir y estudiar durante las madrugadas antes de sus exámenes, porque es una bebida fácil de conseguir. Quiero advertir a todos los jóvenes que me están escuchando, o a sus padres, o a su familia, que les adviertan que estas bebidas energizantes, que prometen una dosis extra de vitalidad, pueden tener consecuencias fatales en el organismo si no son ingeridas con responsabilidad, pues el abuso de ellas puede originar incluso sobredosis. Contienen el doble de cafeína que una taza de café y son un riesgo para personas con presión arterial alta o enfermos del corazón. Es por ello que no se recomienda su consumo en estos pacientes. Recuerden que hay muchas personas que desconocen tener alguna enfermedad de este tipo porque no se han realizado los chequeos respectivos, lo cual hace más riesgoso su consumo. Quiero alertar que las bebidas energizantes aceleran el ritmo del corazón, se liberan sustancias que aceleran el metabolismo, lo que quiere decir que el músculo cardíaco se acelera como si la persona estuviera realizando actividad física, lo cual, aunado a problemas de hipertensión arterial o diabetes, podría ser la combinación que genere un ataque cardíaco, el cual podría ser fatal para su vida. Los consumidores también podrían desarrollar cierta dependencia a este tipo de bebidas, debido al contenido de cafeína, la cual libera algunas sustancias de la corteza central del cerebro que hacen que la persona esté alterada e incluso dependa de esta para sentirse activo. Recuerden, amigos, que es bueno prevenir y no lamentar. Otro tema es la fiebre chikungunya, que a pesar que solo han registrado 2 casos en nuestro país, los cuales ya se han recuperado, es importante hacer un llamado para prevenir esta enfermedad que, al igual que el dengue, es transmitida por la picadura del zancudo Aedes aegypti. La fiebre chikungunya viene de origen del idioma bantú y significa doblado, dado que estos pacientes tienen agudos dolores de todas las articulaciones. Por eso, amiga, amigo, evite dejar agua en baldes, barra las aguas empozadas, utilice arena en vez de agua para conservar sus flores y plantas como la ruda. Y las personas que viajan a países donde se han detectado casos, evitar estar en las zonas donde circula el virus. Utilizar mallas, mosqueteros en puertas para evitar el contacto con el zancudo. Entonces, además, cualquier persona que tenga fiebre alta, dolor intenso de articulaciones,
sarpullido en el tronco y extremidades y malestar general, debe acudir al médico para su análisis respectivo. Si bien el índice de riesgo está por debajo del 2%, es importante prevenir antes que lamentar. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias, doctora Zarela, y hasta la próxima semana en la secuencia Cuidando tu Salud. Y ya para dar pase a la entrevista, usted es la doctora Gisela Espinosa, psicóloga del CISOL de Puente Piedra, que tenemos el tema, ¿la felicidad? La felicidad, muy bien. Y para empezar, estamos aquí divirtiéndonos nosotros en cabina. ¿Cómo está, doctora Gisela Espinosa? Muy buenas tardes, bienvenida acá a tu amigo CISOL. Justamente, ¿no? Hablando de la felicidad. Ya nos empezamos a reír. Tenemos que reír, ¿no, doctora? Tenemos que reír. La felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podemos definirla? A ver, enfocándonos primero en el tema, es la felicidad y cómo ésta influye en el sistema inmunológico de las personas, ¿no? Para que no puedan propagar enfermedades. Cuán importante es este sentimiento que nosotros producimos para que nos pueda ayudar en las defensas de nuestro cuerpo, de alguna enfermedad que podamos padecer, ¿no? Como apoyo, obviamente. Y si alguien se molesta con frecuencia, ¿vivirá menos? No necesariamente, pero será una persona cargada de mucho estrés, mucha tensión, lo cual generará que sus defensas disminuyan y por ende puede generar cualquier tipo de enfermedad. ¿A qué órganos afecta cuando uno andamos molestos, fastidiados, renegamos? ¿Es cierto que afecta al hígado? Bastante. Sí, no, porque algunos dicen cuida tu hígado, ¿no? Claro, es cuando uno reniega. Claro, ¿no? Porque también dice que muchas personas que sufren de gastritis es también que tienen problemas con su cólera, no hay control de ira adecuado, reniegan de cualquier cosa. Y eso genera ácidos al estómago y va minando, ¿no? Exacto, ¿no? Porque estamos hablando de un neurotransmisor que está en el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos en esa tensión, en esa cólera, la producimos, ¿no? Y entonces está muy vinculado a la parte emocional con nuestro cuerpo, con los órganos. Entonces, cuando nosotros estamos en tensión, obviamente, ¿no? Pasa esto y nuestro cuerpo ya no se defiende correctamente, ¿ya? Entonces no se protege. Según Emilio La Rosa, investigador y médico cardiólogo peruano, se ha comprobado que en los grupos donde se amasa mucho dinero hay menos felicidad. ¿Eso es cierto? Puede ser. ¿El dinero no te da la felicidad? Depende, es que la felicidad depende de cada ser humano, no es determinante, ¿no? Para unos puede ser el dinero, para otros puede ser estar cerca de su familia, para otros puede ser lograr una carrera más alta, ¿no? No necesariamente, pero sí, algunas personas se concentran tanto en lo material que no se enfocan en sus relaciones con los demás, entonces puede ocasionarles problemas en su felicidad, en su alegría. Claro, hablando de ¿qué es mejor, tener éxito económico y tener éxito en la vida familiar? Yo creo que sería bueno ambos. Necesitamos un equilibrio, porque si también descuidamos la parte económica, van a generar conflictos dentro de la familia. Sí. No, la parte económica genera muchos problemas. Sí, también influye bastante. ¿Y a qué se debe? ¿Formación? Yo creo que es más distracción porque uno cuando se enfoca, ¿no?, en generar dinero, necesita para poder cubrir la parte material, la parte alimenticia, ¿no? Pero se olvida de que está alrededor de personas a quienes les va a dar todo esto. Entonces se desconcentra. Por eso digo que no necesariamente es dejar el dinero, ¿no?, y dejar las relaciones. Yo creo que ambos van de la mano, necesariamente. ¿Es cierto que la felicidad aumenta nuestras defensas? Hay hipótesis. Probablemente dice que actúa indirectamente bajando el estrés. Sí. Como mencionaba, científicamente está demostrado, o lo están haciendo muchos neurólogos, que sí están demostrando de que la parte emocional, ¿no?, la alegría, el buen estado de humor, el hecho de ser positivo, ¿no?, decirnos frases y palabras de ánimo, ayudan bastante, no es determinante, sí ayudan nada más a mejorar nuestra condición física, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con enfermedades de cáncer, ¿no?, se ha demostrado de que son pacientes que
perduran más en el tiempo, viven más por el simple hecho de ser más positivos, de enfocarse más a la parte, su bienestar, estar más en compañía de su familia, compartir más con ellos. En vez de preocuparse por la enfermedad, se preocupa en qué hace en ese momento, ¿no? Se concentra, aprecia la vida, es mucho más positivo en ese aspecto. Y viven más, me dice usted, cuando llevan una buena actitud, una actitud positiva. Sí, porque eso también genera en la parte cerebral, ¿no? Este neurotransmisor que se llama serotonina, ¿no? La hormona de la felicidad. Entonces, definitivamente sí influye bastante. ¿Qué enfermedades se relacionan con la infelicidad? Enfermedades como, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, ¿no? Estamos hablando también ya casos más elevados, trastornos, ¿no? Trastornos de pánico, trastorno de estrés agudo, que últimamente se está generando bastante dentro de la sociedad, ¿no? Familias que están muy preocupadas por el aspecto económico, si bien es cierto es importante, pero dejan de lado la parte familiar y olvidan también sus relaciones sociales. Es las 24 horas del día que lo utilizan prácticamente las 16 horas para trabajar y el resto para dormir o descansar, y se olvidan de la parte social, que es el ser humano, ¿no? Los demás, las amistades, la compañía, su distracción, totalmente se desentonan de ese aspecto y solo se enfocan a la parte laboral. Doctora, muchas personas dicen, yo soy ansioso. ¿Puede decirnos cómo se manifiesta esto de la ansiedad? A ver, utilizan algunos muy mal esta palabra. A ver, primero definimos la ansiedad como un estado en el cual el cuerpo del ser humano reacciona fisiológicamente por medio de la sudoración, por medio del malestar físico. Sudoración de las manos. Incomodidad, exacto. Puede ser sudoración de las manos, puede ser malestar en el estómago, dolor, ¿no? En el cuerpo, estamos hablando de hormigueo también en el cuerpo, en la piel, ¿no? Entonces, frente a una situación incómoda, frente a un malestar, algo que no le parece nada cómodo. Entonces, eso ¿Y palpita es lo que el corazón también? También, definitivamente, la palpitación del corazón, ¿no? Esas arritmias, esos latidos constantes. Sí, malestar de cabeza también. Influye mucho, ¿no? Frente a esa situación de incomodidad que la presenta. Pero estamos hablando de ansiedad. Ansiedad ya es un tema mucho más elevado. Ansiedad significa en cuanto a tiempo, ¿no? Es una persona de que no está así. Por ejemplo, normalmente nosotros estamos inquietos, incómodos en uno que otro momento de nuestra vida, pero si hablamos de ansiedad, estamos así todo el día. O sea, podemos estar así a las 10, luego estamos a las 12, luego estamos a las 2, a las 4, a las 6. Ahí sí estaríamos hablando de un problema de ansiedad. Pero si se presenta frente a una situación normal, es el cuerpo cómo está reaccionando, ¿no? Es en cuanto a tiempo, a duración, si hablamos de ansiedad. Pero si no, simplemente es una reacción. Si es permanente, cuerpo. entonces sí. Exacto. Ya estamos hablando de ansiedad. Por ejemplo, hay algunas personas que comen y se alimentan a cada rato, cada 2 horas, y les dicen, eres una persona ansiosa. ¿Eso es cierto? Por eso lo menciono, en cuanto a tiempo. El comer demasiado y a cada rato es síntoma también de ansiedad, entonces. De acuerdo al tiempo de duración. O sea, si lo hace todos los días. Exacto, estaríamos hablando de una parte ansiosa, porque ya es una costumbre, ya es algo recurrente. Pero si estamos hablando de una vez a la semana... ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el fondo de este tema de la ansiedad? ¿Cuál es el fondo? El fondo es cómo la persona se siente afectada. ¿Qué está pasando? O sea, le está dañando. Claro, que algo le está molestando. Claro, si algo se presenta continuamente y es constantemente, por ejemplo, ¿no? Los alumnos que usualmente suelen ponerse así cuando van a exponer o cuando van a dar examen, ¿no? Es normal que sientan esto en las etapas de los parciales, pero cuando van a exponer, que es todos los días, que es todas las semanas, y sienten lo mismo, ya estaríamos hablando de una parte ansiosa. Ya estaríamos hablando de un inadecuado control en sus habilidades sociales. ¿Y eso tiene cura? Definitivamente sí. No ¿solamente con medicina o con terapia? Yo creo que la medicina es opcional, no me meto en ese campo porque no es lo mío, ¿no? Yo soy psicóloga que trabajo más en el pensamiento, sentimientos y emociones. Usted trata de descubrir qué es lo que está pasando en esa persona. Exacto, yo hablaría más de una buena educación en cuanto a sus habilidades sociales, en cuanto a la comunicación y expresión de emociones. Todo esto se podría evitar con mucha educación y práctica.
definitivamente, que se puede realizar en muchas instituciones. No necesariamente todas las personas tienen que acudir a terapia. Claro, estamos hablando de casos graves para que vayan a terapia, ¿no? Casos que sí son complicados y que no lo pueden manejar. Pero sí se puede dar con una muy buena educación. Sí. Pero este tema de control de emociones me preocupa. Me preocupa sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y en los últimos acontecimientos de asesinatos que están ocurriendo, en el feminicidio hacia las mujeres. Sí, lamentablemente ya se dan estos casos en los cuales sí necesitamos realmente trabajar mucho. Parte preventiva yo lo definiría, ¿no? En la parte familiar, dentro del grupo familiar, donde tienen necesariamente los padres, ¿no?, que educar a sus hijos en esto de las emociones. Del control de las emociones. Primero que la identifiquen y luego que la controlen. Doctora, el tema de control de emociones, lo que le estaba comentando en interno. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a este tema de control de emociones? A ver, primero, antes de hablar de un control, primero deberíamos conversar sobre la parte de identificar. Necesitamos saber realmente cuáles son las emociones, ¿no? Si no las identifican bien desde su primera infancia, ¿no?, que estamos hablando desde los 0 años hasta los 6, hasta los 7, no va a saber cuál es tristeza, cuál es alegría y en qué momento adecuado expresarla. Entonces, una vez que los padres identifiquen, o sea, les enseñen a sus hijos a identificar las emociones, pueden enseñarles a controlarlo, a controlar cuando están molestos, cuando están enojados, ¿no? Pero también antes de controlar tenemos que saber expresar. Si no saben cómo expresarlo, ¿cómo van a poder controlarlo?, ¿no? Entonces es necesario educación de parte de los papás para los niños. Esa es una etapa muy importante donde los niños captan todo, ¿no? Y luego ya se refuerza después. Sí, nosotros cuando vemos a un niño llorar, cuando está haciendo pateleta, le decimos... No llores. No llores. O cuando se cae, más que cuando hace pataletas. Definitivamente cuando hace pataletas no debería llorar, porque es un engreimiento, ¿no? Generalmente yo me refiero cuando le pega, cuando se cae, cuando se lastima, cuando lo daña, ¿no? El amiguito le pega o la profesora le grita, o sea, cuando se siente lastimado, cuando se siente herido y llora, muchos padres dicen, no llores. ¿Por qué? Los hombrecitos no lloran, ¿no? Hay que hacernos al fuerte. Eso es definitivamente una mala indicación que se le hace. Es una emoción. Es como si te dijeran, ¿no? Te hincaste con un clavo, con un clavito, una aguja, con un chinche, con una aguja y después aguántate, eres fuerte. No, todo eso hace daño al organismo. Definitivamente, hace bastante daño. Hay que enseñar a expresar. Hay un problema en cuanto a esa cultura, ¿no? Estamos enseñando a ellos a ser más fuertes, entre comillas, pero de verdad estamos enseñando más bien a ser más débiles. Al decir aguanta, soporta, no lo digas, ¿no? No se deben de enterar, no, es lo más desagradable, donde no pueden expresar las emociones y mucho menos la van a controlar, ¿no? Y en el juego, en la risa, también los padres saben identificar la felicidad, la alegría hacia sus hijos, o también les ponen límites. En cuanto a la risa, en cuanto al juego, hay que ver si no es una burla, ¿no? Si no es una burla por una ofensa realizada. Pero si es una risa frente a una situación que produce alegría, lo más normal es reír. Y hay que dejar a los niños que jueguen, ¿no? Definitivamente. El juego es proceso de la educación. El juego ayuda bastante en la comunicación y ayuda en la relación padres e hijos. ¿Puede una persona morirse de depresión? A ver, ¿no? Como hablábamos, la parte depresiva es un estado constante de tristeza que se mantiene. Ahora, si estamos hablando de algo tan serio, definitivamente sí, puede llegar a la muerte. ¿Cómo? Suicidio. De otra forma también, no se alimenta correctamente, no duerme correctamente, ¿no? Entonces, esta persona ya no le encuentra un sentido a su vida por haber perdido a alguien tan importante, ¿no? Y sí, afecta mucho en su condición física y podría llegar a la muerte si no es atendida a tiempo, ¿no? Tanto por la parte psiquiátrica como la psicológica, que siempre tienen que estar de la mano. Así que si ven un familiar así, definitivamente necesita un tratamiento. ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? ¿La felicidad está fuera o dentro de uno? Definitivamente la felicidad está dentro de uno. Cuando uno es feliz, irradia felicidad a su alrededor. Cuando uno dice palabras positivas, alegres, encuentra cualquier situación
le ve el lado positivo, ¿no? Se reanima, se motiva, se da ánimos, a los demás les va a contagiar, ¿no? No puedes comenzar con el resto si no has hecho nada por ti mismo. Entonces definitivamente es algo ya muy interno, que tienes que mostrárselo para que los demás te vean así. ¿Algunos consejos para ser feliz? A ver, para ser feliz, primero, al momento de levantarse, ¿no? Muchos dicen, ya es lunes. Ah, sí, los lunes. El famoso lunes, ¿no? Sí. Que se van a trabajar y se van a estudiar. El día es lo de menos, lo importante es la actitud. Siempre cuando se levantan, mírense al espejo y dense una gran sonrisa, ¿no? Y díganse, ya es solamente hacer la sonrisa, genial. Ya, ¿no? El simple hecho de verse, el primer rostro que vean, que sea alegre y decir, este va a ser un día genial, ya va a influenciar bastante durante todo el día. Eso es, y actitud positiva. La actitud positiva. Comer sano y hacer ejercicio también. La alimentación, dormir, por favor, no le están tomando en cuenta. Uno no puede dormir a la 1, a las 2 de la mañana, tiene que dormir sus 8 horas o 7 horas. La alimentación definitivamente se ayuda mucho. Gracias, doctora Elizabeth. Doctora licenciada Gisela Espinosa, justo ya viene la doctora Elizabeth Condemaita. Sí, licenciada Gisela Espinosa, psicóloga de CISOL de Puente Piedra. Gracias, licenciada Gisela Espinosa. Gracias. Y ahora estamos ya con la doctora Elizabeth Condemaita, directora del Centro Médico Las Violetas, con quien vamos a hablar sobre el embarazo a mayor edad. ¿Puede incrementar el riesgo de cáncer de seno? Muy buenas tardes, doctora Elizabeth Condemaita. Gracias por estar nuevamente aquí en Tu Amigo CISOL. Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. ¿Existe alguna relación entre el embarazo y el riesgo de cáncer de seno? El tema principal ahí es el embarazo, pero a mayor edad, ¿no? Mientras mayor edad tenga una mujer, es de todas maneras riesgoso embarazarse. Muy aparte de ello, cuando ya lo relacionamos con el cáncer, el tema más va por el aspecto hormonal. Entonces, sobre todo si es que es una primera vez que va a dar a luz o un primer parto y a una edad muy avanzada, esto sí condiciona un riesgo para adquirir el cáncer de mama. O sea, un embarazo a mayor edad puede, y que también nunca haya tenido hijos, puede incrementar el riesgo de cáncer de seno, ¿no? Así es. Cáncer de seno. ¿Y por qué se da esto, doctora? Bueno, el tema del cáncer de mama como tal es de todas maneras una de las principales causas de cáncer en las mujeres, ¿no? Uno de los factores de riesgo del cáncer de mama es la edad avanzada o que no tengan hijos, que nunca haya dado de lactar. Ese es también un factor de riesgo para adquirir cáncer de mama. Los antecedentes familiares, es decir, familiares de primera o segunda línea que tengan constante o tengan ya el diagnóstico de cáncer, no solamente de mama, sino también en otros organismos o en otros aparatos, también es un predisponente para adquirir el cáncer de mama. ¿La lactancia ayuda a no tener cáncer de mama? Así es, ayuda, es uno de los tips también que se usan, uno de los logos de repente o mensajes que se usan para que la mamá dé de lactar a sus niños, ¿no? Y estaba comentando usted, ¿y el tema de la alimentación influye en el tema de cáncer de seno? Como en todo tipo de cáncer, ¿no? La alimentación natural ayuda a que no tengamos riesgos de cáncer. La alimentación ya artificial o alimentos preelaborados que tienen conservantes, preservantes o que están sometidos bajo el trabajo industrial, por sus componentes sí hacen una predisposición a que en el futuro puedan adquirir cualquier tipo de cáncer. Y si hablamos de la prevalencia o la frecuencia de los tipos de cáncer, uno de ellos en la mujer es el cáncer de mama y el cáncer de cuello cervical, de cuello uterino, y en los varones pues el cáncer de próstata. El alcohol, las drogas. También, así como en todos los tipos de cáncer, en el cáncer de mama también es un factor de riesgo el alcohol y también las drogas, el tabaco, ¿no? Fumar. La comida chatarra está dentro del tipo de alimentación artificial. Gaseosas, ¿no? Cualquier tipo de alimento que tenga excesivo uso de colorantes, preservantes. Las frituras.
Por ejemplo, dicen que el aceite cuando hierve ya a 170 grados centígrados ya es tóxico. Y todo para que se fría, las papas fritas que comemos muy rico, con las salchipapas o los pollos a la brasa, ya ese aceite ha hervido a más de 170 grados centígrados y ya hay toxicidad ahí en las papas fritas. Claro, hay una toxicidad acumulativa que lo va adquiriendo el organismo a mayor edad. Por eso es que, por ejemplo, cuando hay zonas urbanas en las cuales prevalecen este tipo de alimentación, también hay una relación, ¿no?, según los estudios, de prevalencia de cáncer, ¿no? Ahora, el tipo de cáncer ya depende también de la genética, del tipo de persona que sea, ¿no? Si es que es mujer, si es que es varón, la edad, que ya son varios tipos de, factores de riesgo que dependen en cada persona. El rico pollo a la brasa que comemos, el carbón, la parrillada que comemos, ¿el carbón influye también en el tema de poder adquirir algún tipo de cáncer, independientemente también del cáncer de seno? ¿También influye en otros órganos? A la larga se puede decir que sí, ¿no? Según los estudios, sí, por lo que también igual están sometidos repetidas veces a la combustión. Pero no quiere decir que hoy día comí pollo a la brasa y no, ya de aquí cuando tenga 50 años voy a tener cáncer. No, tampoco es así, pero siempre hay un riesgo más, ¿no?, que lo acumulamos. Y si a eso le agregamos que toda mi familia siempre ha tenido cáncer y yo consumo ese tipo de productos todos los días, ¿no? O sea, nada en exceso es bueno. Y todo lo artificial a la larga hace daño, ¿no? Siempre es bueno darse un gustito, pero no abusar. Claro que sí, no abusar, porque el abuso o el exceso de algo siempre va a traer problemas posteriores o alguna complicación, ¿no? De repente no un problema propiamente dicho, pero sí alguna complicación, no solamente cáncer, sino cualquier otro tipo de enfermedad crónica. El uso de hormonas. El uso de hormonas, sobre todo en el tema de anticonceptivos, ¿puede incrementar la incidencia de cáncer? Se sabe que hay anticonceptivos que aumentan, ¿no?, el riesgo en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario, ¿no? Sobre todo estos dos, y en tercer lugar en el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque en los métodos anticonceptivos usamos hormonas como el estrógeno, la progesterona. Pero ello no significa pues que si uso hoy día o este año empiezo a usar un método anticonceptivo, pongamos de ejemplo un anticonceptivo oral, quiere decir que ya yo voy a tener cáncer. No es así la relación. O inyectables también, ¿no? Ajá, entonces el tema radica allí de que sí, pues de 100 puede adquirir uno, ¿no? O sea, hay una probabilidad, porque si no fuera así, entonces estaría totalmente prohibido el uso de métodos anticonceptivos. Es un riesgo, sí, pero no es algo definitorio. La pastilla del día siguiente, que tiene gran cantidad de hormonas, porque es la que usan mayormente los jóvenes ahora, ¿puede a la larga provocarme cáncer de seno? El tema es en que los métodos anticonceptivos, por ejemplo los orales o los inyectables trimestrales o los mensuales, se usan con frecuencia, y ¿no? es todos los días, claro, hay que usarlo, porque así pastilla del día siguiente dosificado. En cambio, en la pastilla del día siguiente, aunque no está autorizado totalmente, pero irregularmente lo usan, ¿no?, los jóvenes, como usted bien dice. Sería raro que lo use más bien todos los días, ¿no? Ahí sí también condicionaría, sería un factor de riesgo. Al usarlo de manera esporádica podría sumarse, pero no hacerlo definitorio, ¿no? Cae siempre en el riesgo de, ¿no? Todo uso de hormonas siempre va a tener el riesgo de cáncer. Y la frecuencia con que se haga y los antecedentes o la disponibilidad genética del paciente que lo usa o de la mujer que lo usa suman y al final da como resultado que pueda tener un tipo de cáncer. El cáncer es surge a raíz de una mutación o una proliferación excesiva de las células epiteliales del conducto mamario, o sino de los lobulillos. Entonces, al ser así, las hormonas, digamos, que incrementan esta proliferación, ¿no?, las hormonas en exceso. Y si a eso le añadimos que dentro de la línea genética, o sea, la genética ya está dada,
uno nace con la genética o con la predisposición. Entonces, si es que sabemos que tiene antecedentes hereditarios de cáncer, se van a sumar estos factores y van a hacer que se pueda traducir en un cáncer a futuro. ¿La mastitis puede llevar a obtener un cáncer de seno? Ya. El término mastitis significa inflamación de los conductos galactóferos, o en todo caso algún tipo de infección externa de la mama. Entonces, cuando estas infecciones son muy excesivas o muy repetitivas, sí tiende a que la infección no resuelta se pueda traducir posteriormente en que las células puedan mutar y añadiendo el riesgo interno que tenga de repente la gestante o la puérpera en este caso, ¿no?, la que esté dando de lactar, de que pueda generarse o evolucionar en un cáncer o en un tumor inicialmente. ¿Los golpes también pueden darte cáncer de seno? No es que el golpe como tal, sino que coincidentemente ya hay una tumoración interna que no ha sido detectada a tiempo. El cáncer, cuando ya cursa con dolor, es ahí recién donde las mujeres suelen ir a hacerse algún tipo de chequeo médico, ¿no? Por eso es que la labor preventiva de las entidades de salud, en el que indican, ¿no?, que toda mujer tiene que hacerse el autoexamen de mama, porque no necesariamente tiene que haber dolor o que se golpeen y de pronto ven un bultito a raíz del golpe, ¿no? Es que de repente ya hubo la formación tumoral mínima, microscópica, y que a raíz del golpe pues obviamente creció y recién ahí acuden al médico cuando ya está en un estadio posterior. ¿Hay alguna relación entre aborto y riesgo de cáncer de seno? El tema aborto es depende qué tipo de aborto sea, o sea, hay abortos provocados o hay abortos espontáneos. Los espontáneos se producen pues porque el organismo tiende a rechazar el producto que haya tenido, o de repente su cuello uterino, el cuerpo del útero no tiene las condiciones para anidar, ¿no?, el producto. O sea, habría que saber la causa del aborto. Ahora, el provocado suele ser a través del consumo de algún tipo de pastillas abortivas, ¿no? Entonces, estas lo único que hacen es trabajar en función al músculo uterino, no está en función a hormonas, sino que el frustrar un embarazo, ¿no?, que el organismo ya se había preparado para ello, en el cual ya habían cambios hormonales, tal vez por ahí va el tema del cáncer, ¿no? Como el cáncer de el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino están ligados netamente a la producción de estrógenos, ¿no? Entonces, en el primer trimestre del embarazo hay una formación, hay un aumento excesivo de los estrógenos, pues para que se dé la gestación, ¿no?, que curse la gestación. Entonces, si lo interrumpimos bruscamente también se tienen que dar cambios fisiológicos en la mujer, y esto sí puede traer consigo el cáncer. Doctora Elizabeth, para cerrar ya la entrevista, las medidas de prevención que debemos tener las mujeres. Toda mujer tiene que hacerse el autoexamen de mama, ¿no? A partir de los 35 años ya están en la capacidad de hacerse la mamografía. Menos de los 35 se hacen los controles con ecografías de mama. Entonces, toda mujer siempre tiene que hacerse su control ginecológico y obstétrico también, preventivo, para descartar cáncer de mama y descartar cuello uterino. Siempre van de la mano. Entonces, inicialmente para el autoexamen de mama no es necesario dinero, aprender a hacerlo sí, que está publicado en toda página de internet, o si no, acudir al ginecólogo para que reciban esta orientación. Eso es la parte inicial. Y lo otro es a tener una adecuada dieta, un adecuado nivel de vida, no que no me condicione a tener o acumular ningún factor de riesgo. Le agradecemos, doctora Elizabeth Condemaita, directora del Centro Médico Las Violetas. Muchas gracias, doctora Elizabeth, y así llegamos al final del programa de Tu Amigo Sisol. Nos reencontramos el próximo sábado aquí de 12 a 1 de la tarde en Radio Coma 101.7 de la FM. Gracias por su sintonía.